Hola, qué bueno es que juntos podamos estar una vez más para estudiar la Biblia. Recibe un abrazo virtual y mis mayores deseos de que las bendiciones de Dios siempre estén sobre tu vida. Un día crudo de invierno, un desalmado propietario insultó a una viuda y lo expulsó de una humilde choza donde ésta vivía. Ella tuvo que salir con su hijito que aún estaba pequeño. Ese niño un día creció y llegó a ser un gran pintor. Un día él pintó en un cuadro la escena que él mismo vivió en su niñez. Sobre un gran lienzo dibujó aquella escena y millares de personas que veían el cuadro se indignaban al ver tan terrible escena. Entre la multitud también estaba el agresor. Cuando vio el cuadro se puso a temblar, así que se acercó y ofreció una fabulosa suma de dinero para adquirirlo y luego destruirlo. Sin embargo, nada funcionó. El hombre estaba al descubierto. De la misma manera, todos los seres humanos hoy estamos viviendo un juicio delante de Dios. Pero un día serán manifestadas todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Bienvenido a este fascinante estudio. Yo estoy aquí con Biblia en mano. Y yo te invito para que tú también puedas tener una Biblia y juntos podamos comprender este tema. Pero para aquellos que creen en Jesús, este tema les llena de esperanza. Hoy vamos a hablar acerca del juicio de Dios. Dejemos que la Biblia pueda responder todas nuestras inquietudes. ¿Qué juzgará Dios? El libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice lo siguiente: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué cosa juzgará Dios? Dios juzgará toda obra, toda acción, toda palabra, todo lo que nosotros hacemos. ¿Habrá alguien que no pueda comparecer ante ese juicio? El libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La expresión mientras estaba en el cuerpo significa mientras éste estaba vivo. Entonces la respuesta para esta pregunta es: todos compareceremos ante el tribunal divino. Ahora, si va a haber un juicio significa que hay un juez, un abogado, un acusador, testigos y una ley. Pues bien, veamos lo que la Biblia dice. ¿Quién es el juez? El libro de Romanos capítulo 2 versículo 16 dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y en el libro de Juan capítulo 5 versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. ¿Quién es el juez en este juicio? Jesucristo. Si los seres humanos vamos a ser juzgados por nuestras acciones, ¿hay alguien que lleva registro de todo lo que hacemos? Mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que en ellas estaban escritas de acuerdo a sus obras. La Biblia nos habla de que todas nuestras acciones, todas nuestras obras y palabras están registrados en libros celestiales. Para que el juez pueda dictar una sentencia, tiene que haber una ley que pueda condenarlo. ¿Cuál es la ley o cuál es el código por el cual toda la humanidad será juzgada? El libro de Santiago capítulo 2 versículo 12 dice así: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Mas cuál es la ley de la libertad? Si lees a partir del versículo 10, vas a encontrar que es la misma ley que Dios dio a Moisés allá en el monte Sinaí, los 10 mandamientos. Esa misma ley es considerada aquí la ley de la libertad, y ese será el código por el cual todos seremos juzgados. Entonces, si ya hay un juez, si hay un código, si hay libros y ya hay un acusado, que es el ser humano, la pregunta es: ¿quiénes son los testigos? El libro de Mateo capítulo 18 versículo 10 dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños,
Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes son los testigos en este juicio? La Biblia dice que son los ángeles. Sin embargo, no puede existir un juicio donde solamente haya un acusado, testigos y un juez. Tiene que haber un abogado. ¿Y quién es el abogado en este juicio? La Biblia dice en el libro de Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es por eso que aquel que camina con Cristo, aquel que aceptó a Jesús como su Salvador personal, no teme el juicio, porque sabe que Jesús es su abogado. Y aunque finalmente sea nuestro juez, Él ahora nos defiende y ahora nos perdona. La pregunta es, ¿cómo yo puedo pasar absuelto este juicio? La Biblia responde. En el libro de Juan capítulo 5, versículo 24, dice así. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¿De qué manera nosotros podemos pasar este juicio? Oyendo la palabra de Dios y creyendo en Jesús. Cuando coloco mi voluntad en armonía con la voluntad divina, entonces el juicio representa para mí esperanza, porque sé que yo tengo un abogado intercesor que es Jesús. Ya te diste cuenta que ningún argumento es mío. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ha llegado la hora de tomar una decisión. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si la sentencia final del juicio tiene que ver con vida eterna o muerte eterna, significa que hoy debo tomar una decisión importante. La decisión de colocar mi vida en armonía con la voluntad divina a través de su palabra y aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Y como dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo te invito para que hoy puedas aceptar a Jesús como tu abogado y que puedas respetar y guardar los mandamientos de Dios, porque finalmente por ese código seremos juzgados. Somos salvos por gracia, pero juzgados por obras. La gracia y la obediencia siempre se armonizan. La gracia y la ley no están en discusión. Nada mejor que poder creer en la palabra de Dios y pedir que Jesús sea nuestro abogado, nuestro intercesor, y caminar haciendo su voluntad y guardando sus mandamientos. ¿Tú aceptas esta verdad en tu corazón? ¿Aceptas a Jesús como tu abogado y tu único intercesor? Felicitaciones. Yo quiero orar contigo. Querido Dios, hoy aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y queremos que puedas colocar tu ley en nuestro corazón y que nuestra obediencia sea el resultado de tu gracia transformadora en nuestra vida, porque somos salvos por tu gracia, pero tu gracia nos capacita para obedecer tu ley. Permite que en este juicio, aun cuando tengamos al enemigo como nuestro acusador, podamos finalmente ser absueltos porque tenemos a Jesús como nuestro intercesor. Colocamos nuestra vida en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Felicitaciones por tan linda decisión. Nos encontramos en la próxima lección.